Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de los temas relacionados con la ufología y el apocalipsis que pueden ser fascinantes, y hoy vamos a reflexionar, a explorar acerca de esa relación de temas ufológicos pero presentes en el apocalipsis. Un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Nuestro oxígeno. Un saludo cordial para usted, Marian. El episodio de hoy es muy interesante porque el ingeniero Andrés Romero nos va a hablar de el apocalipsis también, su análisis en estos tiempos, como usted bien lo decía, en el tema ufológico. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marian, todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. El día de hoy contamos con un invitado muy especial, el ingeniero Andrés Romero. Recordemos que él es un superamante de la naturaleza y los misterios del universo, quien encontró su pasión como investigador autodidacta de ovnis y vida extraterrestre. Y con él hemos venido viendo unos temas muy interesantes sobre los grandes misterios de la Biblia, donde ya pudo explicarnos acerca de la historia de la creación, los encuentros misteriosos, y hoy nos corresponde en el tema de descifrando el apocalipsis. Así que a nuestro invitado Andrés Romero, un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa. Carlos, Juliet, Marian, muchísimas gracias nuevamente de estar acá en el programa de ustedes. Realmente para mí es un placer poder seguir compartiendo información y sobre todo seguir compartiendo sobre esta temática tan interesante de esta serie que se llama Grandes Misterios de la Biblia. Ingeniero, antes de comenzar, cuéntenos cómo está el clima en Illinois, en Estados Unidos, desde donde usted nos atiende. Pues te quiero contar que pasamos un invierno muy corto realmente, con probablemente alrededor de 2 a 3 tormentas máximo de nieve, y estuvo frío solamente un par de días nomás, como muy fuerte la oleada de viento y nieve, pero en este momento estoy viendo un sol resplandeciente que vuelve a calentarnos nuevamente, a recuperar esa temperatura cálida. Ingeniero, ¿qué significa el apocalipsis y el análisis que usted ha podido venir realizando en relación a las pinturas y también a muchos mensajes que pueden encontrarse en esta gran escritura de este libro sagrado? Claro que sí, Carlos. Para entrar en materia y para hacer un resumen brevemente de lo que hemos visto, vimos en el primer episodio la historia de la creación. En el segundo vimos lo que eran encuentros misteriosos. Y en este tercero y último de esta serie se llama Descifrando el Apocalipsis. ¿Qué haremos en esta oportunidad? Exploraremos las misteriosas palabras del Apocalipsis para tratar de descifrar el misterio detrás de los hechos que allí se narran. El Apocalipsis es muy extenso y lo que podemos abarcar con el tiempo que tenemos puede ser muy corto, pero nos puede ayudar a tener una perspectiva más clara. Entonces, Carlos, si me lo permites, puedo empezar. Claro que sí, ingeniero. Empezamos por Apocalipsis 1, 12, 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tenía en su diestra 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En este contexto, literalmente bíblico, estamos hablando de 7 estrellas, 7 candeleros, 7 ángeles y 7 iglesias. Es muy extraño que nos nombre todo con el número 7. Y realmente y probablemente al que vieron allí con este cinto de oro, lo más probable es que haya sido ese maestro espiritual que llegó a la humanidad hace aproximadamente 2024 años y que conocemos con el nombre de Jesús.
Entonces, cuando hablamos de que es el Hijo del Hombre, es precisamente por ello, porque es un ser que encarnó su divinidad en nuestro planeta. Venía de una dimensión muy superior, de un plano de conciencia muy superior, de las altas dimensiones, y decidió por voluntad propia encarnar en la tierra, con el fin de mostrar al hombre el camino hacia la ascensión. Continuemos con el Apocalipsis. ¿Qué significa Apo? ¿Qué significa Calip? ¿Qué significa Sis? Esto es lo que vamos a hacer, es descomponer la palabra etimológicamente para saber cuál es el origen de esta palabra, porque cuando la escuchamos, inmediatamente entra en nosotros el terror, el miedo, el pánico. Pero no debería ser así, porque es que sencillamente siempre que relacionamos la palabra apocalipsis, lastimosamente está relacionada con una catástrofe, con algo terrible que le va a pasar a la humanidad, y no es así. Si la descomponemos etimológicamente, encontramos que la palabra apo significa alejar, separar, quitar o remover. La palabra calib significa esconder, cubrir o ocultar. Y sis es del verbo acción, de la acción como tal. Entonces, ¿cuáles podrían ser los posibles significados de la palabra apocalipsis? Bueno, podríamos decir que podrían ser revelar, descubrir, desenmascarar, quitar la ilusión o revelar la verdad. Cuando lo miramos desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que no es tan malo como parece. Sencillamente es un momento en que la humanidad se va a quitar como un velo de la ilusión que no le ha dejado ver lo que es la realidad. Ahora bien, continuemos con el capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándolas por su ángel a Juan, su siervo. Vamos a resaltar en este texto lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y la siguiente parte que resaltamos, y la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan, su siervo. Entonces vemos la intervención de la divinidad de Dios que se la dio a Jesucristo y que Jesucristo se la dio a sus ángeles y sus ángeles se la dieron a su siervo Juan. Vemos 4 seres que están interviniendo en esta transmisión de información. No sé si recuerdan cuando hablamos el tema de que cuando vas a conectar un celular, no lo conectas directamente a la central hidroeléctrica, sino lo conectas en tu casa, donde el nivel ya es más bajo y más asimilable. Pues de aquí sucede la misma historia. Este es el mismo contexto, funciona de la misma manera. La divinidad, en este caso Dios, la inteligencia infinita, el Padre, como desees llamarlo, le transmite su información a un ser de infinita sabiduría, como lo es Jesús. Jesús se lo transmite a su ángel y su ángel se lo transmite a su siervo Juan. Hay una cadena de transmisión de información. Ahora la pregunta es, ¿quién era ese ángel? ¿Quiénes eran esos ángeles que tenían la capacidad? Porque sabemos, o por lo menos tenemos una idea de quién es Dios. No sabemos realmente quién es, pero sabemos que es una energía que lo permea todo cuanto existe. Ahora esa energía le transmite la información a Jesús y Jesús se la transmite a un ángel. ¿Pero quién era ese ángel? ¿Era un ser etéreo? ¿Era un ser espiritual? ¿Quién era? Y ese ángel se la transmite a Juan. Dentro del contexto ufológico, consideramos que esos ángeles eran seres que hoy en día conocemos como seres extraterrestres, que gran parte de ellos tienen nuestra apariencia como seres humanos. Y la apariencia de estos seres, por lo menos de los seres que habitan lo que son las Pléyades, las 7 hermanas, que por eso tiene sentido cuando hablamos de las 7 estrellas, porque las Pléyades está conformada por un cúmulo de estrellas al que se le llama las 7 hermanas. Entonces, dentro del contexto del Apocalipsis, las 7 estrellas podrían estar haciendo referencia a las Pléyades, las 7 hermanas. ¿Ok? Esto está dentro de la constelación de Tauro. Si estos seres angelicales, como se les denomina, que en realidad son seres físicos, recibieron la información de Jesús, vinieron a la tierra y se la transmitieron a Juan, su siervo. Esto es lo que consideramos de lo que pudo pasar en esta transmisión de información. Continuemos. Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y para esto me encantaría que pudiéramos hacer esto dinámico. Y si ustedes están escuchando este audio en este preciso momento, donde quiera que estén,
tienen la posibilidad de acceder a su celular, pausar un momento el audio y buscar esta imagen. Se llama El Milagro de la Nieve. Fue un cuadro, un óleo, un fresco creado por Panicale en 1428. El Milagro de la Nieve es una imagen que representa unas personas que están reunidas y en la parte superior de la imagen se ven gran cantidad de nubes. Las dejaré entre comillas porque son unas nubes bastante atípicas. Es decir, las nubes tienen forma de platillo, son elongadas como una lenteja, pero no hay una, hay decenas de nubes. Y encima de esa nube se ve a lo que sería Jesús, acompañado probablemente de María. Esta imagen, si ustedes la miran, daría sentido a esas palabras. Es decir, estas nubes que se están representando no se representan como nubes tradicionales, sino se representan como lo que hoy en día conocemos como objetos voladores no identificados o platillos voladores, más exactamente. Reitero el nombre del cuadro. El Milagro de la Nieve fue pintado por Panicale en 1428. Esto daría sentido a la frase "He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá". Es decir, que este ser, este maestro espiritual, de alguna forma se conecta con estos seres que consideramos como extraterrestres. ¿Por qué? Porque dentro de un gran plan cósmico, estos seres están apoyando el plan que tiene la divinidad para la humanidad. Entonces harían parte de esos objetivos que esta divinidad tiene para la humanidad. El siguiente cuadro al que quiero hacer referencia se llama Glorificación de la Eucaristía. Fue pintado por Ventura Zambellini en 1600. Allí se representa nuevamente un grupo de seres reunidos en la parte inferior y en la parte superior una nube. En esta oportunidad la nube sí tiene más sentido de una nube tradicional como la vemos, en este caso ya no tiene forma elongada, y allí se ve a Jesús probablemente acompañado de lo que consideramos como Dios o el Padre, y el Espíritu Santo representado como una paloma en el medio. En medio de ellos dos está la tierra, pero hay algo curioso. La representación de la tierra tiene al parecer unos pinceles, unas antenas. No sabemos a qué hace referencia esta imagen, pero cuando busquen esta imagen, glorificación de la Eucaristía, verán que la tierra se representa porque cada uno de ellos tiene en su mano lo que parece un pincel, como si estuviera pintando la tierra. Todo esto nos representa esas palabras de que este ser vendrá a la tierra nuevamente con las nubes. Continuemos. Tenemos un fenómeno meteorológico que se presenta y que se conoce como nubes lenticulares. Para quienes no estén familiarizados con este término, son básicamente nubes que parecen platillos, que parecen naves, tienen forma de lenteja. Y esto se ha visto alrededor del mundo. Esto también podría tener mucho sentido cuando dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pues si ustedes se ponen a buscar imágenes de nubes lenticulares, verán que muchas de ellas parecen grandes platillos. Ahora bien, ustedes en este momento no tienen una imagen de referencia como la que yo tengo de las nubes lenticulares. Sin embargo, voy a hacer lo más gráfico posible. Hay un hombre que está en un campo de fútbol y al fondo se ve el sol resplandeciente. Y en medio del campo de fútbol y el sol resplandeciente se vislumbra una nube lenticular que parece exactamente como una nave, como un platillo volador, pero es una nube, entre comillas lo dejaré, porque así se ve, así se visualiza. Tengo otra en la que podemos ver no solamente la representación de una nube, ¿sí? Es decir, una fotografía de una nube, sino que en la parte de atrás de la nube, en la parte posterior de la nube, se ve un reflejo como un arco iris, pero con la forma de un platillo volador. Es decir, vemos una nube común y corriente, como la tradicional, como el algodón, y detrás de esa nube vemos
lo que parece ser una imagen con forma de arco iris, con los colores del arco iris y con forma de lenteja. Nuevamente, viene con las nubes. Entonces, probablemente esto que estemos viendo no sean nubes lenticulares, sino que probablemente sean objetos de estos seres que están muy cerca y que para pasar desapercibidos toman esta forma. Ahora bien, si le preguntamos a un meteorólogo, dirá, es que el fenómeno de las nubes lenticulares es muy común y efectivamente esto sucede en las cadenas montañosas. Cuando hay cadenas montañosas, el aire que viene en la parte inferior asciende y se condensa en la parte superior de las montañas, o en esos lugares en medio de los cerros montañosos, y forma estos fenómenos que se conocen como nubes lenticulares. Uno de los lugares más conocidos en el mundo donde sucede este fenómeno es en el monte Fujiyama, en Japón, donde se forman hasta 3 o 4 capas de nubes lenticulares. Y esto es muy común, como les digo, en las zonas montañosas. Pero estas imágenes a las que les estoy haciendo referencia sucedieron en valles, en lugares donde no se ve ni una sola montaña. Ahora, ¿cómo es posible que esto suceda en lugares donde no hay montañas? Si la explicación de las nubes lenticulares hace referencia a estos lugares donde hay cadenas montañosas. Hay otra imagen de las que tengo en este momento en la que se ve literalmente una nube con forma de ovni, de lo que ustedes conocen como un ovni, la forma de lenteja y como una cúpula, pero con la apariencia de una nube, con la contextura de una nube. Ahora la pregunta es, ¿son realmente nubes o estos seres están aquí tan cerca de nosotros para saber cuál es nuestro comportamiento respecto a una posible aparición en masa, a una posible aparición de estas naves en una ciudad concurrida y que ellos pudieran determinar cómo sería el comportamiento de la humanidad ante un evento de tal magnitud? Podría ser como una prueba, como un simulacro para ver cómo se comporta la humanidad, no lo sabemos. Continuemos con el Apocalipsis. Después de esta cosa, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y alrededor del... Oh, acá continúo con otra parte. Déjenme aclarar esta parte y resaltar. He aquí una puerta abierta en el cielo. Sube acá. Estas son las dos frases y palabras que tenemos resaltadas en este texto. Cuando dice puerta abierta en el cielo y cuando dice sube acá, tiene completamente correlación con lo que han descrito personas que han tenido lo que se conoce como el fenómeno de las abducciones extraterrestres. ¿Y qué es una abducción extraterrestre? Es un fenómeno mediante el cual una nave de otro lugar del universo lanza un haz de luz hacia la parte inferior, hacia la Tierra, mientras ella está flotando, y ese haz de luz se lleva a la persona, ¿sí? O al objeto que está enfocando ese haz de luz. Eso es lo que se conoce como abducción. Muchos de estos casos han sido documentados, como es el de Barney y Betty Hill, como es el caso de Enrique Castillo en Colombia, que sucedió a las afueras de Bogotá. Este caso de una abducción, este hombre escribió 2 libros, entre ellos Gran Alborada Humana, respecto a los encuentros con estos seres. Y estos seres, como Barney Betty Hill, como Enrique Castillo, como Ron Noel y como Corina Sabels y como cientos de casos de los que he podido investigar, narran que cuando ellos se encontraban en el lugar donde sucedió el evento, vieron un gran objeto que se posaba encima de ellos de apariencia metálica. Luego de eso, desde la parte inferior del objeto se ve un círculo, una luz, y lanza un rayo. Es decir, afirman que se ve como una puerta que se abriera dentro de ese objeto metálico. Y esto tendría sentido cuando aquí el texto del Apocalipsis dice, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta y hablaba conmigo diciendo, sube acá. Nuevamente vuelven a interferir los fenómenos de las abducciones en este contexto apocalíptico. Antes de continuar, quiero saber si hasta aquí Carlos, Juliet, Marian tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos podido conversar. Estimado Andrés, esto que usted nos ha estado comentando es muy interesante y le quiero preguntar entonces cómo se interpretarían
los avistamientos de ovnis en el contexto de un posible apocalipsis? ¿Será que esto que de pronto veía Juan y la manera en la que lo describía, sí que podrían ser avistamientos de ovnis o de seres extraterrestres? Sí, dentro de nuestra opinión, sí. Dentro de lo que consideramos que sucedió en esta época de la historia, sí. ¿Por qué? Porque estos seres están asentados acá en la Tierra, incluso antes de que la humanidad se asentara en ella. ¿Por qué? Porque ellos crearon las condiciones necesarias para que la Tierra pudiera llegar a ser en algún momento habitable. ¿Mm? Ellos fueron intermediarios en el proceso de creación. Noé, Abraham, Moisés, Ezequiel, todos ellos tuvieron encuentros. Estos encuentros cuando se dice que subió a una montaña y de pronto subió a una nube y se lo llevó 40 días y 40 noches, nuevamente entra con este contexto. Esto es lo que conocemos en el tema ufológico como abducciones. Y esto es llevarlos a estos seres que tenían el conocimiento, el nivel de conciencia necesario para transmitirles a los demás lo que la inteligencia infinita quería transmitirles, lo que el Padre quería transmitirles. Pero para ello no lo podría hacer cualquiera. Tenía que ser un nivel elevado de conciencia que pudiera tener la capacidad intelectual, emocional, para controlarse y poder asimilar la información que le iban a transmitir. Entonces, por eso esto se habla en la Biblia de múltiples encuentros donde subían estos seres a las montañas y duraban mucho tiempo y luego volvían con información. Pues esto es lo que pasó con los encuentros de las personas que han tenido abducciones. Llegan con información. Mucha de esta información se pierde con el tiempo, pero se puede volver a recuperar mediante un proceso que se llama hipnosis regresiva. Todo eso lo hablamos en detalle en nuestro programa educativo, pero acá lo voy a abordar rápidamente y es que dentro de la hipnosis regresiva nosotros tenemos la capacidad, o el hipnoterapeuta tiene la capacidad de acceder a los 3 niveles, a los 4 niveles de conciencia que tiene el cerebro humano, que es uno de los mayores misterios del universo. El nivel consciente, inconsciente, subconsciente y supraconsciente, ¿de acuerdo? Y estos estados del cerebro se encuentran en diferentes frecuencias, alfa, beta, gamma, teta. Dentro de más alta es la frecuencia, más profundo es el estado de conciencia en el cual entra la persona. Dentro de este proceso de hipnosis regresiva, se somete a la persona a un estado de relajación tal que empieza a recordar no solamente eventos de los que le sucedió en esto, sino llega a encontrar el origen de muchas de sus dolencias, de muchos de sus malestares en otras vidas pasadas. Y probablemente mucha gente en este momento del audio diga, ¿vidas pasadas? ¿Eso realmente es cierto? Sí, porque una vida, 100 años, o lo que podamos llegar a vivir en promedio un humano, que es aproximadamente entre 80 y 90 años, no es suficiente para que tú avances espiritualmente. No es suficiente que tú curses de primero a 11 para conocer todo lo de que es la vida. No es suficiente. Necesitas otras vidas. Necesitas vidas para saber qué se siente la riqueza, qué se siente la pobreza, qué se siente ser famoso, qué se siente ser una persona con discapacidad, qué se siente ser una persona poderosa, qué se siente ser una persona con dolores, qué se siente una persona sabia. Todo esto no se puede vivir en una sola vida, no basta. Como de la misma forma, tener clases de primero a 11 no es suficiente para abordar la vida. De la misma forma necesitamos otras vidas y dentro de la hipnosis regresiva se puede acceder a sus niveles profundos, donde esas personas que han sido abducidas empiezan a recordar toda esta información de lo que sucedió en esos eventos de encuentros con seres de otros mundos. Ingeniero Andrés, cuando en la Biblia, que tiene un estilo profético en especial, el Apocalipsis, sobre eventos que pueden suceder en el futuro, mucha gente hoy en día, digamos, le da una interpretación al Apocalipsis de que estamos viviendo tiempos apocalípticos. ¿Qué dice usted al respecto frente a esta indicación o apreciación de muchas palabras? Porque el Apocalipsis es una obra que hay que saber interpretar. Sí, realmente considero que es un arte y lo que nosotros hacemos acá no es dar una opinión completamente veraz respecto a esto, sino buscamos sembrar esa semilla para que las personas a partir de esta información empiecen a armar su rompecabezas respecto a
a qué es la verdad respecto a este tema del Apocalipsis. Y en nuestra opinión en UFO Internacional consideramos que el Apocalipsis no es como tal un día, una hora y un acontecimiento en un momento exacto de la existencia, sino que es una serie de eventos que han venido sucediendo desde hace un tiempo y que están acercándonos hacia una mayor evolución. Independientemente de lo catastróficos que puedan llegar a parecer estos eventos están diseñados para llevarnos hacia la evolución y acercarse. ¿Qué es acercarse a la evolución? ¿Qué es evolucionar? La evolución es acercarse al amor, ¿sí? Al profundo amor de la conciencia infinita, acercarse al Padre, a la conciencia infinita, alcanzar estos niveles de conciencia. Los grandes maestros espirituales que llegaron a la tierra, como fue el maestro Jesús, como fue Buda, como otros maestros que llegaron a la tierra a transmitir su legado, fue con el fin de que la humanidad se acercara hacia esto, hacia el profundo amor. Y todo esto es realmente la evolución. Y este evento del Apocalipsis se ha presentado y todo esto, como este tema de la pandemia, todo eso hace parte de ese proceso. Entonces, muchos se dirán, o sea que ya hemos estado en esto. Lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí, que todos estos eventos que han sucedido de grandes catástrofes, lo que han enseñado a la humanidad es que todo puede cambiar, que todo puede cambiar en un momento, en un segundo, a la velocidad de la luz, y que nosotros debemos acoplarnos, adaptarnos a esos cambios poco a poco y de manera progresiva. Andrés, pues definitivamente nos tiene impactados con todo esto que nos ha contado hasta ahora y vamos a ir a una pequeña pausa para continuar profundizando acerca de esos grandes misterios de la Biblia y hoy, descifrando el Apocalipsis, pues usted nos seguirá contando sobre esos versículos bíblicos que tienen que ver o se asocian con estos seres de los que usted nos ha venido comentando. Entonces vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.